La humanidad no fue la primera especie en alcanzar las estrellas, ni la segunda, ni siquiera la 20ª. Cuando finalmente logramos salir del sistema solar, lo hicimos con tecnología ensamblada con alambre, cinta y terquedad. Y al llegar, no fuimos recibidos con fuegos artificiales ni diplomacia. Nos recibieron con desdén. Para el Consejo de Civilizaciones Estables, un organismo multisectorial que reunía a más de 200 especies inteligentes, los humanos éramos una especie primitiva con un historial autodestructivo, emocionalmente inestable y peligrosamente impredecible, pero útil, muy útil. No teníamos escudos deflectores ni motores de fusión de vacío, pero teníamos algo que ellos no comprendían: voluntad. Una voluntad inquebrantable, tejida en siglos de guerras, desastres, hambre, descubrimientos y redención. El Consejo nos asignó una sección marginal de la galaxia, en el borde de ceniza, un grupo de sistemas ricos en recursos y en conflictos. La razón era clara: querían que nos matáramos o que los conflictos nos borraran, una forma de contención indirecta, un sacrificio aceptable. Y aceptamos. No porque fuésemos ingenuos, sabíamos lo que intentaban, pero también sabíamos algo que ellos no sabían, que cuando el ser humano es empujado al abismo, no se cae, aprende a volar. En apenas 5 décadas, colonizamos más de 30 mundos, nos adaptamos a atmósferas imposibles, terraformamos planetas con tecnologías que diseñamos en garajes orbitales y levantamos flotas con restos de naves olvidadas. Los mundos que nos dieron para destruirnos, los volvimos hogares. Pero no estábamos solos. En la penumbra más allá de los sistemas de borde, existía una amenaza que ni siquiera el Consejo se atrevía a nombrar en voz alta. Los Dralca, una especie insectoide, expansionista y brutal, surgida de una colmena de inteligencia distribuida. No buscaban diplomacia, no querían recursos, querían consumirlo todo, y nosotros éramos los primeros en su camino. Al principio, el Consejo lo ignoró. Es un conflicto local, dijeron, no es asunto del núcleo central. Pero cuando los Dralca comenzaron a atacar nuestras colonias, entendimos la verdad. Habíamos sido la carne de cañón, el escudo involuntario. Fue entonces cuando la humanidad recordó sus raíces. No éramos guerreros natos como los Targas, ni maestros de las armas como los Shelvaari, pero luchábamos como nadie más, no con fuerza, sino con furia, no con disciplina ciega, sino con la creatividad del desesperado. En cada mundo que caía, dejábamos trampas. En cada derrota, una semilla de venganza. Adaptamos nuestra IA táctica para pensar como enjambres. Creábamos simulaciones en tiempo real con recursos mínimos. Y donde una especie habría huido, nosotros cavábamos trincheras con nuestras manos ensangrentadas. La resistencia humana se volvió leyenda. En la batalla de Coors Vale, un solo escuadrón de marines terrestres retuvo una colmena durante 3 días, hasta que un satélite improvisado desencadenó una lluvia de misiles orbitales ensamblados con partes recicladas. En Sigma 8, un equipo de técnicos con 0 experiencia militar hackeó el sistema de biored de los Dralca y causó un colapso neurológico en más de 3.000 unidades enemigas. Nos adaptábamos más rápido que ellos podían mutar. Y la galaxia empezó a mirar, primero con sorpresa, luego con temor, finalmente con respeto. Las flotas humanas dejaron de estar compuestas por chatarras y se transformaron en enjambres de cazas autónomos, en naves capitales que operaban en silencio y aparecían sin previo aviso. Empezamos a recuperar planetas, luego a ganar espacio, hasta que finalmente llevamos la guerra al corazón del enjambre. Los informes eran confusos. Nadie había atacado el nido de los Dralca, no porque no se pudiera, sino porque nadie se atrevía. Nosotros sí. Los llamamos Operación Ruido Blanco. Se desplegaron más de 200.000 soldados en la ofensiva, pero no eran ejércitos formales. Eran colonos, ingenieros, mineros, médicos, hombres y mujeres que habían vivido el terror en sus mundos y que ya no tenían nada que perder. La batalla duró 4 días.
El núcleo Dra-Al-K fue destruido mediante una reacción antimateria provocada por una plataforma que construimos con piezas ensambladas en órbita. Usamos a sus propias criaturas para transportar el núcleo, implantando interferencias genéticas que nos daban control remoto. Murieron millones, de los nuestros también. Pero vencimos, y el Consejo ya no pudo ignorarnos. Cuando regresamos no pedimos reconocimiento, no exigimos tributos, solo pedimos una cosa, que nos dejaran en paz. Pero era demasiado tarde para eso. Otras especies habían observado lo que hicimos. Los Garlon, que habían sido esclavizados por los Dra-Al-K por siglos, nos ofrecieron una alianza de sangre. Los Karreth, famosos por su neutralidad, nos entregaron tecnología nunca antes compartida. Incluso los Targas, enemigos tradicionales, enviaron embajadores. La humanidad, esa especie que no debía sobrevivir, se había convertido en símbolo de resistencia. Un día, un embajador del Consejo nos visitó. Sus palabras fueron medidas, diplomáticas. Nosotros los enviamos allí pensando que caerían. Fue un error. El Consejo desea enmendar esa visión. El representante humano, un coronel retirado de piel curtida y mirada de acero, simplemente respondió: «Nos enviaron a morir, pero olvidaron que sabíamos pelear». Y se levantó, no para declarar guerra, no para pedir cuentas, solo para recordarles que la humanidad no necesitaba permiso para existir, nunca lo había necesitado. Hoy, los niños en mundos que ni siquiera conocíamos en nuestra infancia aprenden historia humana. No porque conquistamos con fuego, sino porque resistimos con corazón. Porque cuando todo parecía perdido, fuimos la chispa que encendió una llama. No fuimos diseñados para ganar, pero eso nunca nos detuvo.